Buenas noches, queridos hermanos. Buenas El Señor noches. los bendiga Venga, ven. abundantemente. Hoy Igual. tenemos aquí con nosotros al hermano Eduardo, que siempre nos acompaña, la hermana Marjorie, que aparece como Kendrick Fernando eh, entre los participantes. Es para nosotros una gran alegría, pues, ir avanzando en este curso de introducción a el Nuevo Testamento. Hay introducción al Antiguo Testamento, que es, por cierto, muy amplio. Hay introducción a cada uno de las partes del Antiguo Testamento, como por ejemplo introducción a los libros históricos, a los libros sapiensales, etcétera. Y hay una introducción al Nuevo Testamento. Esta es una de las más famosas en la Iglesia Cristiana Evangélica y realmente nos ayuda a profundizar. Les decía fuera de cámaras al hermano Eduardo que nosotros vamos desarrollando con esto también un lenguaje teológico y ese lenguaje teológico tiene que ir creciendo. Hay palabras que vamos a ir conociendo paulatinamente. Hay contextos, por ejemplo, este contexto de quiénes son los fariseos, los saduceos, los esenios, qué era el templo, que es lo que hemos visto ya, nos ayuda a ir contextualizando. Lo que le hemos presentado es apenas una migaja, una cosita pequeña sobre esos temas, pero en realidad el tema es mucho más amplio. Entonces, eso lo vamos a ir viendo paulatinamente, lo vamos a ir conociendo paulatinamente y hoy terminamos esta parte de las instituciones y si Dios lo permite, pues comenzamos la otra parte, ¿verdad? Que es la literatura. La literatura va a ser muy importante. Ahorita cuando lleguemos ahí les voy a explicar más o menos de qué es la literatura. Este curso de introducción al Nuevo Testamento no es el único que existe, pero es uno muy básico. De este podemos saltar a documentos mucho más profundos. Hay miles de investigaciones, ¿verdad? Esto es lo que se llama, cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros tenemos que abordarla con métodos teológicos. Hay una cantidad enorme de métodos teológicos y esos métodos teológicos son los que vamos a ir transmitiendo paulatinamente en estos programas. Entonces, la idea de nosotros es recibir los mismos cursos que se dan en la universidad a nivel del curso o de la carrera de teología. Este es uno de los cursos que nos ayuda a ahondar e ir conociendo digamos, lo que tiene que ver con la teología bíblica. Esa es la idea. Entonces vamos a ir profundizando. Estamos con el libro de Everett Harrison. Vamos a compartir en este momento. Vamos a compartir pantalla completa. Compartimos. Pasamos acá. Y se ve la pantalla, hermanos. Es correcto, claro. Bueno, Sí, excelente. Muy bien. perfecto. Bueno, excelente. Entonces tenemos ahí la pantalla que ya los hermanos que nos acompañan, el hermano Eduardo y la hermana Marjorie, confirman que sí. Bueno, ya nosotros vimos, la semana pasada terminamos con los partidos del judaísmo, que fueron una base que tenemos que ir anotando, tenemos que tener nuestro cuaderno de teología, debemos Correcto. tener un cuaderno donde vamos anotando todo lo que vamos viendo. Lo que se anota se recuerda, Es lo que no se correcto. anota se olvida. Los días. Entonces debemos tener un cuadernito donde vamos anotando todo y sobre todo cuando hablamos de vocabulario, usemos el vocabulario teológico. Usemos el vocabulario que nos va presentando el curso. Eso es una manera de ir creciendo en este conocimiento que nos Así es. va a ayudar a entender libros profundos de teología. Bien, hay otro elemento en las instituciones que tenemos que ver, es la dispersión. En la Biblia lo encontramos como la diáspora.
en el Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos y creo que en las cartas de Pablo, aparece esta diáspora, la diáspora judía. ¿Qué será eso de la diáspora? La dispersión. Bien, eso es lo que vamos a explicar primero. Dice Harrison, la presencia judía era un fenómeno ampliamente esparcido al principio de la era cristiana. ¿Y qué será eso? Bueno, que habían judíos en todos los países del mundo. Eso es lo que significa. Los judíos estaban esparcidos por todo lado. Habían judíos, obviamente, en Judea, ¿verdad? De ahí son. Pero los judíos se habían expandido a otros países. Unos se habían ido a Siria, otros se habían ido a Babilonia, otros vivían allá en Persia, otros vivían en Egipto, otros vivían en Roma, en Corinto, etcétera. Habían judíos por todos los países del mundo y en esos países ellos hacían sus sinagogas. Eso significa diáspora o la dispersión, que los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. ¿Y por qué los judíos terminaron dispersos, esparcidos por todo el mundo? La famosa diáspora judía. ¿Por qué? Bueno, comenzando con la invasión de Babilonia, más o menos antes del año 500 antes de Cristo, los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo fueron a Babilonia y les gustó Babilonia, se quedaron ahí, hicieron sus sinagogas y muchos regresaron a Israel de nuevo, pero otros siguieron ahí, porque vieron que era bonito vivir ahí en Babilonia. Igualmente, habían judíos en Roma, en Egipto, en todo lado, como o ahorita en este momento hay judíos por todo lado. Aquí en Costa Rica hay judíos, ahí está la comunidad judía, por la Musoc, la antigua Musoc, por ahí está una comunidad, una sinagoga judía. Entonces, judíos hay por todo el mundo y a eso se le llama diáspora, la dispersión, están dispersos. Aquí comienza en el segundo párrafo, comienza diciendo Harrison, dice, una gran colonia siguió existiendo en Babilonia compuesta por los descendientes de aquellos que por una u otra razón no regresaron a Palestina después de la cautividad. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando lo acabo de explicar, cuando Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, invadió Israel, invadió Judea, se llevó a todos presos para Babilonia y bueno, sobre todo a los grandes líderes. Resulta que después vino otro rey, Ciro, el rey de Persia, y ya Ciro dejó que toda la gente volviera de nuevo a Israel. Pero mucha gente dijo, no, yo no regreso, yo me quedo aquí porque aquí está muy bonito y aquí tenemos ya familias, aquí ya estamos estables, vamos a seguir siendo judíos, pero no vamos a regresar a Israel. En aquel entonces Judea, Palestina, y entonces se quedaron en Babilonia y ahí hicieron su sinagoga, ¿verdad? Entonces eso es lo que está tratando de hablar este párrafo. Luego de ahí regresan, pero después vino otra, por ejemplo, cuando vinieron los griegos, luego vino Roma, y Roma también destruyó el templo otra vez y mandó a los judíos por todo el mundo otra vez. Y así han estado los judíos esparcidos por el mundo entero. En el tercer párrafo dice, en los últimos días de Jeremías, una compañía de judíos huyó a Egipto, llegando a ser los precursores de muchos más que le seguirían en el periodo helenístico. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando llegó Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, y se llevó a la gente para Babilonia, quedaron algunas personas en Israel, entre ellas el profeta Jeremías, que escribió el libro de Jeremías. Y Jeremías, cuando a Jeremías no se lo llevaron, porque Jeremías era un profeta y ellos tenían un cierto respeto por Jeremías.
se llevaron solo a los sacerdotes, se llevaron a los familiares de los reyes, a los que tenían altos cargos, se los llevaron presos a Babilonia. Entonces después ellos escucharon que otra vez Babilonia iba a venir, iba a arrasar con todo, otra vez, con los pocos que quedaron. Entonces Jeremías, con un grupo de personas, dijo, aquí es escapando para Egipto. Y se fueron para Egipto. Y en Egipto hicieron otra sinagoga y ahí se quedó ese grupo. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesucristo nació, José se llevó a María y a su hijo para Egipto. Y muchos dicen, ¿y dónde fueron a vivir? Y ahí había una diáspora judía. Es decir, los judíos llegaban y ellos los recibían y les ayudaban, como todo. Por ejemplo, ahorita hay costarricenses en Estados Unidos. A veces se va alguien de aquí para allá y en Estados Unidos la comunidad tica los recibe, les da apoyo. Algo así hacían los judíos, ¿verdad? Se iban y les daban apoyo. Esas eran las diásporas. Y en la Biblia hablamos de diásporas, los que están dispersos en varios países. Aquí, en esta diapositiva, vean el dibujo. En el dibujo se ve el templo de Jerusalén ardiendo y vemos un grupo de personas que iban en fila y vemos unos soldados. Esta gente llevaban al pueblo de Israel hacia Babilonia, ¿verdad? Después de quemar el templo de Jerusalén, se los llevaron. Bueno, vamos a leer ahora el primer párrafo. Dice la era alejandrina. Era alejandrina es la era de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un emperador griego. Entonces estaba Babilonia, luego vino otro gran rey que es Ciro. Ciro de alguna manera dominó en ese momento el mundo y ya le quitó el poder a los babilónicos, ahora el poder lo tenían los persas y después de los persas vino Grecia y en Grecia vino Alejandro Magno. Cada uno tiene un emperador. Primero Babilonia tenía Nabucodonosor, luego Persia tuvo a Ciro, un gran rey, un gran emperador que aparece hasta en la Biblia, y luego vino Alejandro Magno. No aparece en la Biblia nuestra todavía, no aparece porque sucedió posterior a que ya todos los libros del Antiguo Testamento se habían escrito. Entonces, pero llegó Alejandro Magno. Hay un libro que sí lo menciona, que son los macabeos, que hablan de los griegos. Entonces, la era alejandrina estuvo marcada por el movimiento de poblaciones en gran escala. Es decir, cuando Alejandro Magno los griegos dominaron, los judíos no fueron remisos a participar en el mismo, dado que el mundo exterior les ofreció oportunidades comerciales mayores que los limitados recursos de Palestina. La cosa se puso fea en Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se llevaron a todos, la gente decía, mejor aquí nos vamos para otros países. Y en los tiempos de los griegos se fueron. Segundo párrafo dice, algunos fueron obligados a salir por la lucha intestina del periodo de los almoneos posteriores. Las guerras que habían obligaron a emigrar y ellos emigraban. Por ejemplo, como la situación que ahorita vive en Nicaragua, una situación de mucha pobreza. Entonces los nicaragüenses emigran a Costa Rica o emigran a otros países. Así era en ese tiempo de los almoneos y en el tiempo de los griegos la situación económica era complicada. Otros fueron sacados como cautivos de guerra, siendo finalmente puestos en libertad, con el resultado de que la mayoría de ellos permaneció donde estaba, formando comunidades judías. Eso fue lo que originó todo lo que es la dispersión o la diáspora judía. Ellos se iban a vivir a otras tierras. Aquí un poquito más, ve ahí se ve el dibujito, se ve el templo de Jerusalén atrás, ardiendo, vemos los soldados babilónicos y vemos al pueblo de Israel que eran llevados
hacia Babilonia, donde iban a ser esclavizados y vivirían como esclavos. Ahí todos hemos leído la historia de Daniel, por ejemplo, donde Daniel le servía a reyes paganos. Es por eso, porque todos los israelitas iban y eran esclavos en otros países. Bueno, vamos ahora a la letra. El primer párrafo dice, pero muchos más aún fueron al extranjero por propia decisión. Es decir, mucha gente se fueron buscando mejores oportunidades de vida. Se formaron grandes concentraciones de judíos, por ejemplo, en Alejandría, es una ciudad grande de Egipto, en Egipto mismo, más abajo, ¿verdad? Todo esto. Cirene, en las ciudades principales de Asia Menor y en Roma, es decir, en todo lado. Grecia y Macedonia también tenían su cuota. Los judíos eran más numerosos fuera de Palestina que dentro. Es decir, había más judíos fuera de Palestina, de Judea, que en la misma Palestina. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se iba, había mucho problema ahí. Dice el último párrafo, de hecho, podría decirse que no había pueblo en el mundo que no albergase parte de este pueblo. Como ahorita, casi no hay pueblo que no tenga judíos. Todavía los judíos han quedado dispersos. Muchos regresaron a Palestina, a Israel, pero otros siguen en los países. Como aquí en Costa Rica tenemos varios y siguen acá y han hecho muchas cosas. En Estados Unidos hay muchos judíos que se han hecho famosos, etcétera. Dice así, aún así los lazos con la patria fueron mantenidos con considerable éxito. Ellos siguieron amando a Israel. Jerusalén, ya en la capital, ¿verdad? Jerusalén, donde estaba el templo, era la capital no solo de Palestina, sino del judaísmo a nivel mundial. De todos los países del mundo venían o intentaban venir, aunque sea una vez al año, intentaban ir a Jerusalén, ¿verdad? Eso era como algo casi obligatorio y todavía lo hacen. Los judíos visitan Jerusalén a veces una vez al año, los que pueden. En lo religioso, Jerusalén era para los judíos lo que era Roma para el mundo no político. En el tiempo de Cristo, la ciudad central de todo el planeta era Roma. ¿Por qué era Roma? Porque Roma había dominado el mundo políticamente. Ellos eran los dueños de la mayoría de países. Lo que fue Nabucodonosor en Babilonia, que luego vino Ciro y lo despojó. Luego vinieron los griegos con Alejandro Magno y luego vino Roma y se apoderó del mundo entero. Pues Roma era la capital del mundo. En lo religioso, la capital del mundo era, para los judíos era Jerusalén, para ellos era Jerusalén. Allí acudían los fieles en el tiempo de los festivales, venían, visitaban. No sé si ustedes han leído en la Biblia que que Jesucristo una vez al año visitaba Jerusalén, venía al templo. Esa costumbre se mantiene todavía en mucha gente alrededor del mundo. Muchos regresaban a la patria para pasar sus últimos días en su suelo sagrado y para ser enterrados allí. Ahí puede leer algo de eso en Hechos 2:5-11. Es decir, cuando vemos cómo la gente iba ahí a Israel en tiempo, por ejemplo, ahí de Pentecostés, que habían prosélitos de todo lado. Era por eso, venían judíos de todo lado a visitar Jerusalén. A la atracción del templo debe agregarse el poder unificador de la Torá. La Torá, la Biblia. La Torá es para los judíos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La Torá está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Es decir, esos son la Torá, la Biblia más importante de los judíos. Entonces, esa Torá unifica al pueblo y es la atracción del templo de Jerusalén. Luego dice, si bien es cierto que la ley y otras porciones de las escrituras habían sido traducidas al griego, es decir, la Septuaginta,
Podían, por lo tanto, ser estudiadas fuera del país por aquellos judíos que habían hecho del griego su lengua adoptiva. Con todo, había una inclinación natural a buscar la guía de los rabinos de Palestina en todos los asuntos de interpretación. Es decir, fuera de Israel, fuera de Palestina, la Biblia que leían los judíos era la Septuaginta, porque ellos ya habían nacido en otros países que lo más seguro es que hablaban griego, entonces leían la Biblia en griego. Era más fácil leerla en griego que leerla en hebreo. Entonces era la que usaban. Pero aún así, ellos les gustaba visitar Israel para que los rabinos les explicaran mejor la Biblia. Es decir, ellos eran los que tenían ese poder. Bien, ahora pasamos a otro señor, Filón de Alejandría. ¿Quién es este señor, Filón de Alejandría? Bueno, es uno de los que nos da información de qué era lo que pasaba en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesucristo. Los libros de Filón nos ayudan a entender mejor la Biblia, porque nos dice más o menos ciertas cosas que habían en el tiempo de Jesús, que uno lee la Biblia y dice, ah, con razón, significa oiga. Entonces son palabras que son propias del lenguaje teológico que algún día tenemos que dominar. Judaísmo helenista, judíos griegos, ¿verdad? Una evolución que tomó lugar fuera del país. Judíos griegos, con Josefo y principales representantes. Filón fue uno de ellos. Fue judío, pero tuvo que emigrar fuera de Palestina. Dice, como sus principales, teniendo el primero, Josefo, Flavio Josefo. Hay varios libros de Flavio Josefo que están a disposición de todos los que quieran leerlo. Como interés principal, exponer la historia de su pueblo. Entonces, Flavio Josefo escribió la historia de Israel en un libro, ¿verdad? Para beneficio de los romanos. Entonces, los romanos podían leer cuál era la historia de Israel, sin leer la Biblia, nada más. Entonces, él hizo como un resumen de todo lo que le pasó al pueblo de Israel, tomando en cuenta un montón de libros, entre ellos la Biblia, pero había otro montón de libros que él tenía. Y entonces nos da una historia amplia de Israel. Dice que estaba interesado el segundo, Filón de Alejandría, en la filosofía. Filón, aunque era judío, a él le encantó estudiar la filosofía griega y se esforzaba por recomendar su fe a los paganos instruidos. Era un filósofo que era un intelectual que le podía hablar a los griegos de la fe judía como ningún otro. Flavio Josefo, como hombre de letras, un hombre estudiado, cuando decimos hombre de letras es un hombre estudiado, residió, es decir, vivió en Roma, y Filón estableció su hogar en Alejandría. Entonces, Josefo vivió en Roma, Filón vivió en Alejandría. Esas ciudades estaban muy influenciadas por la cultura griega. Seguimos con Filón. Esta división entre judíos, palestinos y helenísticos parece, sin embargo, algo arbitrario, porque la patria de los judíos había estado expuesta a la influencia helenista durante mucho tiempo. Cuando vienen los griegos, y estos griegos invadieron, estos griegos invaden Judea, lo que traen es toda la cultura de ellos, es la cultura de ellos, ¿verdad? Entonces, traen una cultura griega muy buena, de mucho estudio, mucha filosofía, de mucho pensamiento, de mucho razonar, pero también traían costumbres muy raras que de alguna manera estaban en contra de las costumbres del pueblo judío, como cuáles, y los dioses. Traían a adorar varios dioses, traían supersticiones, el darle culto a los grandes reyes, etcétera. Todo eso estaba en contra de los judíos palestinos.
Y esa influencia se metió en Israel, en Palestina. Cualquier producto del judaísmo que muestre marcados efectos de su ambiente helenista merece ser llamado helenístico. A eso le llamamos helenismo. Entonces, el helenismo, tenemos que dominar ese término. ¿Qué es el helenismo? Helenos, así se le llamaba a los griegos. Cuando ustedes leen en la Biblia que el pueblo helenista habla de los helenos, está hablando de los griegos. Así se le decía a los griegos, los helenos de Helena, de Troya, helenísticos, prescindiendo de lo geográfico. Entonces, el helenismo era la influencia de los griegos, sobre todo la influencia desde Alejandro Magno en adelante. A eso se le llamó helenismo. Helenismo es toda la cultura que nos transmite, digamos, desde Alejandro Magno en adelante. A eso se le llama helenismo. Bajo los Ptolomeos, no sé si ya recuerdan o ya se les olvidó quiénes eran los Ptolomeos. Recuerden que Alejandro Magno, cuando murió, repartió la tierra en 4 grandes generales. Uno de ellos eran los Ptolomeos, que dominaban en Alejandría. Para los Ptolomeos, Alejandría se había transformado en un centro cultural descollante, es decir, un gran centro cultural. Entonces los Ptolomeos hasta hicieron una gran cantidad de aportes a la ciencia de aquel entonces. Y ellos hicieron de Alejandría una super gran ciudad. Nada más recordar la gran biblioteca de Alejandría, como ningún otro. Bueno, seguimos. Aquí más o menos en tiempos de Cristo, cuando Cristo viene, que lo podemos leer en el Evangelio, Filón escribió cierto número de tratados que reflejan su deuda con el pensamiento griego. Entonces Filón era judío, pero era de pensamiento griego porque él se formó en las escuelas griegas. Rechazando la religión griega, porque él solo creía en Dios, y rechaza la religión griega que era politeísta. Politeísta es que creen varios dioses. Poli, varios, teos, Dios. Varios dioses. Entonces, Filón, que era judío y que era un hombre muy estudiado, que se conoció la filosofía griega, él rechazó la religión griega y adoptó no obstante la filosofía griega, es decir, él se aprendió toda la filosofía griega y propuso utilizarla para recomendar su propia fe al mundo pagano. Entonces, más bien, usaba la filosofía para hablar de el Dios de Israel. Superficialmente, el esfuerzo por despertar interés en la ley judía parecería ser fútil, innecesaria. Pero Filón pudo hacerlo debido a la forma en que él utilizaba las escrituras, haciendo uso del método alegórico. Vean esto, pongan atención. Filón es el que nos da el método, eso es un método teológico. ¿Qué era el método alegórico? Bueno, yo tengo algunos libros de Filón. Filón tomaba la Biblia y la interpretaba. Ya desde ese entonces la Biblia se interpretaba. Entonces Filón comienza interpretando la Biblia. Y la interpretación que él daba el método teológico llamado alegórico, que no es un método muy bueno. Es un método donde usted por ejemplo, a cada cosa le encuentra un significado. Entonces, ya después, en un curso de hermenéutica, vamos a hablar del método alegórico. Pero el método alegórico, por ejemplo, si usted toma, por ejemplo, usted dice, David es prefigura de Cristo, un ejemplo. Entonces, si David es prefigura de Cristo, David representa en todo a Jesús. Y no es así. David representa a Jesús en lo bueno, pero David era un asesino. En eso no puede representar a Cristo. Jesús era el rey de paz. David era un rey violento. David era un adúltero. Jesucristo no era adúltero. El método alegórico dice que en todo se parece. Entonces, cuando dice
Jesús vendrá como ladrón en la noche. Eso significa que Jesús va a venir como un ladrón. No, lo que se rescata no es que va a ser un ladrón que se va a robar las almas. No, se rescata que Jesús va a venir sin que nadie se dé cuenta. Entonces, el método alegórico es como muy literal de todo y va en contra de lo que la Biblia nos enseña. Pero ese método nos lo enseñó Filón de Alejandría. Y aquí vamos a explicar un poquitito sobre ese método. El significado evidente en la mayoría de los casos era puesto de lado para dar lugar a la afirmación de que Moisés hablaba de las mismas cosas que habían absorbido los filósofos griegos, solo que con una percepción mayor en razón de que él tenía el beneficio de la revelación especial. Entonces, eso lo decía Filón. Filón decía, los que realmente recibimos la revelación de todos somos los judíos, porque somos los más antiguos. Y muchas cosas que hay parecidas en las religiones es porque la han copiado de nosotros. Él decía, la más alta sabiduría se halla en la ley de Dios. Por ejemplo, decía, los árboles que Dios hizo crecer en el jardín de Edén indican las virtudes que Dios planta en el alma. ¿Ve? Entonces ya él retomaba todo y le daba una interpretación a todas las cosas. Luego tenemos que Filón hizo abundante uso de la teoría platónica de las ideas. Y aquí nada más para mencionarlo. Y pudo hacerlo muy fácilmente, puesto que el judaísmo mismo parecía tener algo de esto, como ser la doctrina de la imagen divina en el hombre al ser creado y el concepto del tabernáculo como reflejo de un modelo divino. Bueno, vamos a explicar esto. Cuando Moisés sube al monte, eso es un monte, arriba en el monte se le aparece Dios y Dios le da la visión de cómo era el tabernáculo en el cielo. Y entonces Dios le dice a Moisés, haz el tabernáculo como lo vistes que está en el cielo. ¿Verdad? Es decir, el modelo de nuestro tabernáculo, el modelo del templo de Jerusalén está en el cielo. El verdadero templo está en el cielo. Lo que nosotros tenemos es sencillamente una copia. Entonces, algo así decía Platón. Platón decía que las cosas en la tierra son apenas, es una especie de copia de lo que está en el cielo. Eso es lo que decía Platón. Entonces, eso le sirvió a Filón para hablar de que Platón realmente recibía o era un filósofo griego que había recibido una revelación grande, pero que primero la habían recibido los judíos, más o menos. Las ideas fueron colocadas por Filón en estricta subordinación a Dios, el único de quien puede decir que Dios es en el sentido absoluto. Dios es el que es. Bueno, aquí hay otra. Para Filón, las ideas no eran modelos estáticos, sino factores causales dinámicos que él identificó con los poderes que rodeaban y servían al Todopoderoso. Bueno, eso es filosofía. No nos preocupemos por eso ahorita, no nos interesa. Lo que sí es que él reinterpreta la filosofía en función de la Biblia. Otro término que sirvió bien a su pensamiento fue el de logos. Filón es el que nos habla de logos. El logos entre los griegos era el principio creador, es decir, algo que creó todas las cosas. Parece que eso pudo haberlo tomado Juan en el Evangelio, cuando dice Juan 1.1, en el principio era el logos. Juan 1.3, que el logos todo lo creó. Entonces, este logos era muy usado por Filón de Alejandría. Filón se inclinaba a presentarlo como equivalente a las ideas, el logos, y a los poderes, con varios diferentes matices en su significado. Sobre esto hay toda una pelea a nivel teológico, si el logos creador es el logos de Juan 1.1 o no. ¿Dónde lo vamos a discutir?
esta diapositiva, como el judaísmo tardío en general y a diferencia del judaísmo del periodo bíblico, Filón sintió la necesidad de mantener a Dios distanciado de cualquier contacto directo con el mundo. De allí que la mediación en el sentido filosófico ocupó un lugar central en su reflexión. La reflexión, ¿verdad? Vamos con esta otra parte muy importante, una encarnación de Logos, que es lo que encontramos en Juan 1:14, que el Logos se hizo carne. Esto como tal, que es afirmado en Juan, es imposible según Filón, según la filosofía de Filón, es imposible. Pero por eso decimos que el Logos de Juan no es el Logos que habla Filón. La influencia de este filósofo, de Filón de Alejandría, sobre el judaísmo fue contrarrestada por la diseminación y el vigor monopolizante del fariseísmo, ¿verdad? Entonces, el fariseísmo termina influenciando más y rechazando estas ideas y influye más en el judaísmo. Es decir, fue contrarrestado. El fariseísmo se opuso totalmente a Filón, porque los fariseos eran más radicales. Su influencia sobre el cristianismo se hizo sentir en dos áreas. La influencia de Filón en el evangelio. Al entrar el evangelio en contacto con el mundo pagano, se vio obligado en cierta medida a hablar el lenguaje de la filosofía religiosa. Eso es lo que va a ocurrir después. Vestigios de esto pueden hallarse en Pablo y en el Evangelio de Juan, mucha influencia de Filón. Ambos escritores probablemente conocían la obra de Filón. Tanto Pablo como el Evangelio de Juan, algunos escritores conocían muy bien la filosofía de Filón de Alejandría. Se ven vestigios de Filón en algunas partes de la Biblia. La influencia de Filón fue aún más fuerte sobre los padres alejandrinos de la iglesia, es decir, después de los apóstoles, quienes se consideraban a sí mismos gnósticos cristianos. Alejandría es un lugar de Egipto, al sur de Palestina, y ellos, los alejandrinos, se consideraban gnósticos cristianos, porque aplicaban el método alegórico de exégesis. Es decir, la Biblia la interpretaban con el método alegórico. Eso fue el primer método teológico que nosotros podemos encontrar y que ya comienzan a buscar la forma de interpretar la Biblia. Hoy el método alegórico nada que ver, ¿verdad? Porque está muy extraviado, como ya se los mencioné hace un momento. Bien, ahí terminamos ya con todo lo que son las instituciones. Dime, don Eduardo. Vea, es que, digamos, quiero una pregunta ahí Claro que sí. tengo una duda. Esa es la idea. Sí, vea, la fisiología es importante en la teología. Yo pienso que no. Ajá. Yo pienso que ahorita, en este momento, la teología en sí misma no necesita, al menos la teología que nosotros enseñamos, la filosofía es buena porque nos ayuda a conocer muchos conceptos, pero para conocer la Biblia no se necesita la filosofía. Para conocer la Biblia hay métodos teológicos que están en la misma Sagrada Escritura. Nosotros podemos entender la Biblia si conocemos, por ejemplo, el contexto bíblico, lo que dice antes y lo que dice después. Eso es lo primero. Digamos, dentro de los métodos teológicos que llega un momento aquí, no sé si es después de la literatura, que nosotros vamos a ver un capítulo sobre métodos teológicos. Los métodos teológicos son los métodos que nos ayudan a entender la Biblia. Los métodos teológicos no necesitan de la filosofía. Necesitamos de la historia, sí. La historia. ¿Por qué la historia? Porque la historia nos enseña que, por ejemplo, ¿quién era Babilonia?
que nosotros lo encontramos en la Biblia, los babilónicos. Entonces la historia nos dice, bueno, los babilónicos fueron un pueblo que vivía en Babilonia, etcétera, y entonces nos amplía, con razón Nabucodonosor era tan violento. Entonces nos ayuda a entender muchas cosas de la Biblia. O por ejemplo, cuando nos dice quiénes eran realmente los judíos de Palestina, ¿por qué los samaritanos odiaban tanto a los judíos? Eso nos lo dice la historia, porque hay muchos libros que nos hablan de eso. Pero la filosofía propiamente, no. Sí, aquí, por ejemplo, Filón usó la filosofía para influenciar, pero yo siento que a veces la filosofía nos perdió en la iglesia al cristianismo y nos puede alejar de verdades bíblicas. Entonces, no es necesaria, digamos, por eso usted en las escuelas, por ejemplo, las escuelas del cristianismo evangélico, no, no tiene como requisito la materia filosófica. No la vamos a encontrar porque no es necesaria. Yo siento en que la filosofía en lo que es el cristianismo o en lo que es en teología, siento que puede hacer una confusión igual como que si hablemos de la ciencia. Así es. Es casi igual, digamos, porque la ciencia lo que hace es confundir. Y te he visto que ha escuchado, porque yo he escuchado algunos comentarios que los científicos piensan que ellos son más grandes que Dios. Sí. Entonces, Lo que pasa, hermano Eduardo, es que cuando uno se sale de lo que le corresponde, ajá, lo que hace es enredar. es correcto. Por ejemplo, ¿de qué se encarga la ciencia? De estudiar lo que puedes observar, ver, sentir. Es decir, la ciencia no puede estudiar la religión porque no le compete a ellos. Si ellos se meten a la religión, están violando su campo de trabajo. Nosotros, lo que son, digamos, los creyentes cristianos, el cristianismo, nosotros vemos lo que es fe, la fe, y creemos por fe que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén, amén. Y Claro. esa es nuestra fe. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, igual que el Padre y el Espíritu Santo, porque así lo dice la Biblia. Jesucristo transmitía fe a los creyentes. La ciencia estudia otra cosa, digamos, es su campo. Nosotros no nos metemos ni al campo de la ciencia, pero la ciencia no tiene que meterse en el campo de la religión. Correcto. Igualmente, la filosofía. Ajá. La filosofía no puede meterse en el campo de la teología, porque la filosofía es razonar todo. Y en la religión nosotros no razonamos, creemos. Por ejemplo, la resurrección. Nosotros creemos, no razonamos la resurrección. Yo no me pongo a pensar, ¿y será posible o no será posible? No, a mí no me interesa si es posible o no. Yo Ajá. creo que es posible y que Jesucristo resucitó. Amén, así es, claro. O Por eso sea, tenemos la fe, una creencia, sí. amén. Exactamente, Sí. a esa creencia le llamamos fe. Nosotros nos manejamos por la fe. Cuando, por ejemplo, un ateo, el ateo no es ni científico, el ateo tiene una creencia. El ateo tiene la creencia de que Dios no existe, Es correcto. pero el ateo no es científico. Un científico no puede meterse en el campo de la religión porque deja de ser científico. Se está convirtiendo en un tipo de religioso que atenta contra la fe. Entonces, cuando un ateo dice que Dios no existe, no puede hacerlo, porque él no tiene que, él no, digamos, él no es su función estudiar el cielo, Es porque correcto. ni siquiera, pues no puede verlo. El cielo lo creemos porque tengo fe.
Entonces, son campos diferentes. Igualmente la filosofía. Entonces, ¿nos pueden ayudar en algunas cosas? Sí, pero eso es diferente, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros debemos tener claro que lo más fundamental de nosotros es la fe en Cristo. Por Eso eso mismo. nosotros estamos aquí, porque creemos que Cristo fue enviado por el Padre. Y Así es, entonces amén. por ahí Así va es. nuestra fe. La Sí. filosofía, por ejemplo, Filón, bueno, esto es para entender un poquitito porque la Biblia sí tiene alguna influencia de algunos pensamientos. Por ejemplo, Pablo tenía algunos conocimientos en filosofía. Y eso lo vemos ahí cuando él habla y él atenta y él ataca la filosofía, ¿verdad? Hay una parte donde él habla de lo peligroso de la filosofía. Ujú, ujú. Entonces, ¿por qué? Porque a veces caen en excesos, en razonamientos exagerados, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Así es. Bueno, yo Este, siento, bueno, dime, no, don no, Eduardo. hace 8 días estuvimos hablando ¿se acuerda? Del grupo de los esenios. Ajá, Y es que no puedo quedarme así con esto a hipótesis y verdad que me entré un poquito ahí a investigar porque se me dio mucha importancia lo de esenios. claro. Y es que eh, eh, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 6, habla de los esenios y vea qué importante. Y lo habla y habla acerca de Juan el Bautista. ¿Te acuerdas que Ujú. estuvimos hablando de Juan el Bautista ese día? Pero entonces, no sé si usted ha leído las obras de Catalina Enmerix, algo así es, No, apellido no las he Enmerix, leído. porque dice que en esta obra se enumeran 3 motivos por lo que los evangelios no mencionan al grupo de los esenios. Y oiga, y los tres están importantes, Ujú. los tres puntos. Pero la primera o sea, ¿cómo le explico? La primera Te está llamó bonita, mucho la atención. me llamó la atención. Ujú. Dice que en los evangelios no, Jesús no habla mucho de los esenios por una razón solamente. Dice que no tuvo nada que corregirle. Puede ser, ¿Ah? ¿cierto? Ok. Por eso dice que Jesús no habla, o sea, en los 4 evangelios no se habla, o Jesús no habla de los esenios, porque no tuvo nada que corregirle. Y el segundo punto era que Jesús quería evitar que le identificara con ellos, pues era lo que hacían los fariseos para provocar escándalos. O sea, entonces Jesús quería, dice, donde me metí ahí a investigar, ¿verdad? Que no quería que se identificara con ellos para no provocar escándalos. Y el tercero es que dice que los esenios que no se hicieron cristianos, se hicieron paganos. Ahora, y dice, y de algunos que no surgieron, la primera, digamos, que como no eran ni paganos, sino que lo que harían era, se inventaban sus herejías, nada más. O sea, Ujú. algunos segundos se cansaban de que todo el pueblo, y como ellos se recuerdan que hablamos de que ellos se iban a las tabernas, se escondían de la sociedad. Ajá. Entonces, dice que ellos, algunos que eran cristianos, se hicieron paganos y como lo hablaba ahí en el tema de hoy, ellos también se dispersaron, salieron de su... Pero eh, en sí, eh, el único evangelio y lo dice así, el único evangelio que habla de los esenios, que es Marcos 1:6,
y el que habla ahí en ese versículo es de Juan el Bautista. Quiere decir Así que es. Juan el Bautista era uno de los grupos, de uno de los esenios. Sí, muy importante y lo felicito porque usted investiga, eso es excelente. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, hay una, Correcto. bueno, hay una sospecha que, como lo dijimos la vez pasada, muy Ajá, grande, ¿verdad? ajá, Sospechamos y hay correcto. muchos libros, hay libros enteros que hablan de que el trasfondo, por ejemplo, de Jesús, el trasfondo de Juan, por ejemplo, del evangelista Juan. Ajá, Aparentemente el Evangelio de Juan fue escrito por muchos, no por uno. Aparentemente no fue Juan, sino que el Evangelio de Juan fue escrito por diferentes autores. Es lo que han descubierto muchos en el libro de Juan. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al Evangelio de Juan. ajá, Y eso ajá. lo maneja digamos, la universidad a nivel mundial, entre los grandes eruditos. Y hay posibilidad, hay sospecha, podemos hablar, de que parte de lo que escribieron en el Evangelio de Juan estuvieron los esenios. Esenios convertidos al cristianismo. Y que Ajá. ahí metieron toda la cuñita de Juan. Toda la cuñita de Juan. La idea del Mesías, por ejemplo, los esenios esperaban al Mesías. Y ellos creían que ya el Mesías venía. Es decir, lo de la luz y la oscuridad que se menciona tanto en Juan, eso es Ajá. totalmente escénico, ¿verdad? Entonces, sí, es interesante eso. Vamos a ir profundizando porque estamos viendo temas y van a ir surgiendo y surgiendo y surgiendo. Y eso es lo más importante de esto, que en realidad vamos a ir conociendo lo que grandes investigadores eruditos están diciendo y que uno dice, wow, qué montón de cosas. Entonces, Es apenas correcto, sí. iniciamos, Eduardo. Sí, claro, claro. Eh, Ay, y a mí la, me llamó mucho la atención, Ellen, este grupo de los esenios, por el motivo de que ellos no estaban en el pueblo de Jerusalén, digamos, no estaban ahí en el momento que Jesús estuvo ahí. Ellos se dispersaron. Y, y, y entonces ahí me llamó mucho la atención para poder entrar un poquito porque imagínense que también ellos se marcharon de Jerusalén, dice en una de las investigaciones que encontré ahí, en protesta por la manera que se manejaba el templo y se atendían, ellos atendieron en el desierto para preparar el camino. Aquí es una parte que voy a meterme más a estudiar porque dice que ellos se fueron al desierto a preparar el camino de dos Mesías, lo dice, claro, que traería una nueva era. Eh, dos Mesías habla, que se fueron a preparar el camino de dos Mesías. Siento que ellos también seguro se fueron a preparar el camino de Juan el Bautista y a preparar el camino de Jesucristo, porque ya ellos sabían que Jesucristo iba a venir. sí, va a estar eso. Porque resulta que se esperan dos grandes antes de la venida del Señor, de la gran venida. Ajá, ajá. Hablemos del contexto del Antiguo Testamento, lo que ellos creían y lo que van a creer los esenios. Recordemos que ellos esperaban la venida de dos grandes y Antes de Jesús. En Apocalipsis Ajá. aparecen dos grandes que muchos hablan de Zorobabel, hablan de Moisés, hablan de Elías. Recuerde esas venidas, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Habla de que se menciona la idea de que Elías viene primero. Ajá. ¿Y quién es Elías? Si ustedes quieren creerlo, Juan es el Elías que tiene que venir. ¿Ve? Entonces, y esas eran ideas que tenían los esenios. Entonces, pero lo más llamativo, y vale recordarlo y reiterarlo, lo más llamativo es el texto bíblico, es el mismo que usaban los esenios, el que Ajá. viene al inicio del Evangelio, ¿verdad?
Entonces, pero sí, hay que seguir y vamos a ir descubriendo más cosas interesantes. Eduardo, me encanta que usted siga analizando porque vienen más cosas. Es que Esta eso introducción que del Nuevo Testamento viene bien bonita, bien interesante para conocer y adentrarse en un montón de conocimientos básicos, que eso es parte del contexto de ir entendiendo al cristianismo. Jesús, Jesús tuvo que haber estudiado en algún lado. sí, Juan, claro, Juan tuvo que claro, haber estudiado, es decir, habían escuelas, y se llamaban escuelas. Los sí, esenios era una escuela, los fariseos era una escuela, los saduceos era otra escuela. Jesús estaba en los porque los critica, pero es cierto, no critica a los esenios. Entonces, ve, esos son nuestras sospechas. Lo importante aquí es que vamos conociendo que habían varios grupos, es varias correcto, escuelas, correcto. llamémosles escuelas, iglesias, como quieran. Jesús mismo, lo suyo era una escuela. Jesús dice, habla de llevar mi yugo es, mi Ajá. yugo sencillo. El yugo en los tiempos de Jesús era la escuela. Entonces, mucha gente no relaciona el yugo con la escuela, porque la escuela era como un yugo, era algo pesado. Dije, mi yugo no es pesado, es ligero. Entonces, cosas como esas, uno va comprendiendo en la Nada Biblia más, el contexto de eso. nada más que eso, del yugo, Jesús les hablaba a los otros grupos, nunca les habló a los esenios, No, nunca le porque, habló a los esenios. porque como le dije anteriormente, no tuvo nada que corregirles. Dice ahí en una de las investigaciones que hice, no tuvo nada que corregirle al grupo de los esenios. Así es. Pues ahí te queda la tarea para ir investigando Anda, más y pues adquiriendo más voy a libros seguir, para hermanos, profundizar. voy a seguir. Hay un libro que se llama La Norma, las reglas de Qumran, que es están las normas de los esenios, está en internet. No sé cómo se llaman las reglas. Aquí no lo tengo porque no estoy en Pérez, pero son las normas, las reglas de la comunidad de Qumran. Entonces se llama algo así. Son las mismas, son las normas de ellos. Léalas y yo me he leído el librito de los Ajá. esenios, es escrito por los esenios. Ah, perfecto, perfecto. Te vas a asustar cuando lo leas. Te Ajá. vas a asustar, sí, porque es el pensamiento de ellos. Entonces están las reglas de la comunidad de Qumran, para que usted agregue más información a eso, Okay. realmente lo que ellos creían. Ujú. Bueno, vamos a ir dejando por acá el programa. Ajá. Que el Señor los bendiga ricamente. La otra semana Amén, amén. comenzamos con literatura, interesantísimo. ¿Qué Perfecto. literaturas, qué libros habían? Habían libros aparte de la Biblia. Van a ver ustedes qué interesante. Ujú. Y vamos a dejar por acá muy alegres de todo esto que vamos aprendiendo poco a Perfecto. poco. Que Así el es. Señor los bendiga a todos abundantemente. Amén, amén. Hermano Eduardo, hermana Marjorie, que Amén. Dios las bendiga Igual y para usted seguimos también. adelante, ¿verdad? Perfecto. Bueno, el Señor los bendiga. Voy a dejar en este momento ya de grabar. Ok.